muchísimas gracias por invitarme a este foro sobre electrificación fotovoltaica y la derivada que va a la automoción y al vehículo eléctrico. Y se me ha pedido que haga un poco de fotografía, de análisis, de en qué punto estamos, hacia dónde vamos. Yo soy una persona que intenta contar lo bueno y lo malo. También hay mucha infoxicación alrededor del automóvil eléctrico, interesada o no. Y bueno, intentamos contar las cosas como son, ¿no? Hasta el punto que algunos me consideran un detractor del automóvil eléctrico y otros un promotor del coche eléctrico. Entonces, o lo estoy haciendo todo muy mal o algo estoy haciendo bien, ¿no? Pero vamos a empezar a hacer una fotografía muy rápida de precisamente cuál es el presente que tenemos hoy en día. Desde luego, ayuda a que la gente tome decisiones racionales y objetivas. Todo el ruido que hay alrededor de la automoción, que si el diésel va a desaparecer, que si no, que, en fin, todo este batiburrillo hace que muchas personas se estén reteniendo a la hora de cambiar de coche. E igualmente también hay un factor muy importante en España, que es el poder adquisitivo. Al final, como os voy a enseñar, el coche eléctrico está muy vinculado a cuánto dinero hay en el banco, porque hay muchos países, o algunos países en Europa, en los que las personas, aunque os parezca mentira, planifican su cambio de coche. En España somos de a que aguante hasta que reviente. Y cuando revienta, pasado mañana necesitamos otro coche, porque no hay ninguna planificación. Hay países, como Alemania, como Suecia, donde la gente mantiene sus coches entre 4 y 8 años y los cambia. Esos son los países que van más adelantados con el coche eléctrico. Problema que tenemos en España. Vamos camino de los 14 años de edad media del parque móvil. Se está generando un tapón tremendo. Y esto es un problema muy serio, porque resulta que si queremos descarbonizar el parque móvil, lo que estamos haciendo es que por un lado lo estamos descarbonizando y por otro lo estamos recarbonizando, o podríamos decir requemando, manteniendo coches en el mercado que en otras épocas ya estaban en el desguace. Y aquí se siguen manteniendo de una manera precaria, sine die, mientras aguanten. Este es un tema muy importante. Bueno, el mercado del automóvil en España está estancado. Este año rozaremos el 1.000.000 por debajo y va a seguir así un tiempo. La edad media, como os digo, está en 13,6. Para el año 25-26, si nadie lo remedia, llegaremos a los 14 años a los que yo he redondeado y hacemos una media de 12.500 kilómetros al año. Está todo como muy estancado. También está muy estancado el hecho de que faltan vocaciones, como en la Iglesia. Esto siempre lo recuerdo porque es un fenómeno importante. Faltan curas, ¿no? Pues también faltan conductores, conductoras. Se buscan conductores. Para las personas jóvenes, el automóvil ya no es la puerta hacia la libertad, la puerta hacia la madurez, la puerta a descubrir el mundo. Los jóvenes hoy en día tienen tantas oportunidades y tantas posibilidades a la hora de moverse y de consumir ocio o vida, que el automóvil no es la primera opción. Y hay muchas personas que prefieren gastarse 2.000 euros en comprarse el último iPhone antes que en comprarse ese coche descacharrado con el que todos soñábamos cuando éramos jóvenes para ganarnos la libertad, ¿no? Y ese es un fenómeno muy importante, porque resulta que si los coches cada vez son más caros y cada vez hay menos personas que quieren comprar coches, pues probablemente en el futuro no se van a vender tantos coches, lo cual a algunos les va a venir muy bien, ¿no? Ha habido una subida de precios increíble. Os podría extender la presentación por aquí, pero desde luego no es el objetivo de esta presentación, pero un coche popular, por ejemplo un Dacia, en los últimos pocos años, en los últimos 5 años, ha subido 5.000 euros de precio y esto se replica a todas las escalas, ¿no? Y esto es muy importante de cara a pensar por qué en España no hay más coches eléctricos, porque hay un dato que es tremendo, que es que en España el 80% de los coches nuevos que se compran tienen un precio de 30.000 euros para abajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que justamente ahí es donde de momento hay menos oferta de coche eléctrico, ¿no? Así que ya tenemos la primera explicación más importante y más potente. ¿Y por qué no hay más coches eléctricos en España? Por cierto, ahora mismo, respecto a todo el parque móvil español, si contamos los coches eléctricos, no los que se venden, si contamos los coches eléctricos, estamos en el 0,65 de todo el parque español. Actualmente se están vendiendo a ritmo de un 5,5, 6%, 5% según el mes, más los enchufables, los híbridos enchufables, otro tanto. Estamos en el año 24 ahora mismo oscilando en el 11 y pico %. Y hay un factor muy importante también, que es que cada vez los particulares compran menos coches respecto a las empresas. Y si las empresas cada vez tienen más peso en la venta de automóviles y no apuestan por el automóvil eléctrico, pues claro, hay una parte del pastel que está retenido y que nadie, esa hojalata, esa lata nadie la abre, ¿verdad? Que es que el parque se electrifique también por la parte de la empresa, el renting, los coches de alquiler, los nuevos fenómenos de movilidad como el car sharing, donde sí que hay mucho coche eléctrico, es una excepción, pero en general se apuesta poco por el vehículo eléctrico. Estamos viendo como algunas empresas de alquiler tienen problemas y los están mal vendiendo, como por ejemplo Hertz. Ahora hablaremos de eso un poquito también, porque en cierta medida son cosas que son inevitables. Bueno, esta gráfica, siento si no se puede ver muy bien, pero os la voy a explicar rápido. Nos dice la foto de cuántos coches eléctricos se venden en Europa por país. Esa foto azul, marino,
que destaca sobre todas las demás, es Noruega, que es la excepción sobre la regla y por lo tanto no la tenemos que considerar. Porque Noruega es un caso muy especial, además compran coches eléctricos gracias al petróleo, es una historia bastante marciana, ¿no? Yo siempre digo que son como si un país financiara las clínicas dentales gratuitas para sus ciudadanos a base de vender caramelos y chucherías al resto del mundo, ¿no? Pues eso es Suecia, es un país ultraverde, con una redistribución de la riqueza impresionante que sale de los combustibles fósiles. En fin, es una contradicción que les funciona muy bien. Suecia está en un nivel inferior y luego, como podéis ver, al final hay un pelotón de países ahí donde se junta la gran Europa. Está Francia, está Alemania, por supuesto, y tenemos a un invitado aparte de Inglaterra, que es Europa, aunque no esté en la Unión Europea, no confundir una cosa con la otra, que es Portugal. Y entonces aquí ya es cuando te saltan un poco las alarmas y las costuras, porque Italia está por detrás de España en electrificación y España está a la cola de Europa. Pero entonces, ¿por qué Portugal? ¿Por qué narices Portugal si estás diciendo, Calero, que el principal factor de compra de coches eléctricos es el poder adquisitivo? ¿Por qué narices Portugal está al nivel de Alemania o está al nivel de Francia? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Pero simplemente por terminar la foto, esta es la foto del año 24, que os tengo que decir que es una foto bastante menos positiva de lo que se esperaba hace 3-4 años en lo que se refiere a la venta de automóviles electrificados. ¿Por qué? Porque en algunos países, y específicamente en la locomotora europea, que es Alemania, se acabaron las ayudas para los coches eléctricos y los alemanes están comprando menos coches eléctricos en el 24 que en el 22 y en el 23. Y eso es negativo. E igualmente también lo que está ocurriendo, que es algo que ya preveíamos algunos, y que así lo contamos en el año 2021, es que hay una subida importante en algunos países de la venta de coches nuevos, pero se ha ido más hacia los coches híbridos que hacia los coches eléctricos. Es decir, que ese salto del térmico al eléctrico que algunos preveían realmente tiene un camino intermedio que es la hibridación, por todas las dudas que hay alrededor del coche eléctrico, que en buena medida se pueden despejar, creo que con la charla que os voy a dar en el día de hoy. Bueno, ¿y cuál es el secreto de Portugal? Ahí en la mesa hemos estado comiendo y yo me estaba reteniendo un poco de contarlo, pero ¿por qué Portugal ha conseguido tener una cuota del automóvil eléctrico que roza el 20% actualmente? Bueno, pues esencialmente son tres factores los importantes. Como decía en la comida, hay dos maneras de ayudar a las personas o a la economía. Hay dos maneras de subvencionar la economía. La economía, por ejemplo, de los Estados Unidos de América es súper subvencionada. Hollywood está súper subvencionado como una industria del cine, pero no como nosotros tenemos en la cabeza la europea y a la española que se subvenciona. No es que te dan dinero por comprar algo, es que te quitan impuestos, te dan desgravaciones fiscales. Y ahí es donde está el secreto de Portugal. Portugal ha sido un país que tradicionalmente ha tenido el precio de los coches bastante más caro que España, porque allí se pagaban muchos más impuestos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Portugal muchas personas compran el coche a nombre de su empresa porque eso ya te da deducciones fiscales. Y ahora con el automóvil eléctrico las deducciones fiscales son todavía mayor. O sea que Portugal no solo ha conseguido ganarnos por goleada con la venta de automóviles eléctricos por temas de ayuda, sino que además lo han hecho sin tener que gastarse el dinero, no como las trampas al solitario que nos hacen en España con las ayudas, que si queréis podemos hablar de eso. Y luego hay otra cosa súper interesante de Portugal, que es el tema de la red de recarga de coches eléctricos. Esta foto es de Lisboa. Hay una cosa que es geografía pura y dura. España es un país largo y ancho. Parece así de cutre decirlo, pero es así. O sea, nuestra posibilidad de crear una red tupida de puntos de carga para coches eléctricos es mucho más dificultosa que un país como Portugal, que es un churro estrecho, como puede ser un país escandinavo como Noruega, y donde poner una red de puntos de recarga estratégicos físicamente es mucho más fácil. Si a eso le sumamos que en Portugal la población está muy concentrada en pocos núcleos y que hay muy pocas vías por las que circula la mayoría de la gente del país, tenemos como resultado que ese país puede avanzar más rápido en la electrificación porque colocar una red tupida de recarga es mucho más fácil. Y el tercer factor de Portugal del que tendríamos que aprender es que desde el primer momento el Estado dijo, miren, ustedes pongan puntos de carga, hagan lo que quieran, pero todos y cada uno de los puntos de carga tienen que estar registrados en esta aplicación pública, tienen que estar puestos al día y si no, usted no puede tener su punto de carga funcionando. No le damos al on, no le damos a la luz verde, perdón. Y con eso han conseguido crear un ecosistema súper organizado, súper seguro, súper confiable, en el que el automóvil eléctrico ha estallado, entre otras cosas también porque los portugueses ya venían acostumbrados a pagar más por los automóviles, como os decía. Así que este es el secreto de Portugal. Bueno, sin extenderme mucho más, tenemos un objetivo de 5 millones de automóviles para el año 2030 eléctricos en España y estamos muy por detrás. O sea, estamos como 4 veces por detrás de lo que se había planificado. O sea, está claro que ya no vamos a llegar. Y una segunda característica de nuestro país es que
hay muchas velocidades en función de las comunidades autónomas a la hora de plantar puntos de recarga. Hay algunas que empezaron antes, hay algunas que empezaron más tarde, y lo cierto es que es muy heterogéneo y, como podéis ver, el hecho de tener un Estado autonómico de cara a crear una red mínimamente confiable no ha sido la mejor solución. En fin, aquí hay personas que son expertos y saben muchísimo de esto, que es que el principal problema de la red de recarga ya no es la inversión, sino la burocracia. Tenemos un sistema que no se adapta a las velocidades que la propia administración se pone a la hora de desarrollar el automóvil eléctrico. Es una gigantesca contradicción. Ya no es que tengamos pocos puntos eléctricos, es que muchos se han puesto con subvenciones. Algunos ni siquiera se pusieron en marcha y los que se pusieron en marcha se estropearon y nadie vino nunca a preguntar ni a arreglarlos ni a nada. Y ahí se quedaron muertos de risa. Así que nuestra red de recarga es muy precaria, aunque ha mejorado mucho en los últimos tiempos y está mejorando a alta velocidad porque hay muchísimo dinero puesto, especialmente por algunas empresas grandes, que ahora está empezando a cosechar y a recolectar los resultados al respecto. Bueno, me pedíais la fotografía completa y realmente esta es la fotografía a día de hoy. Una foto en la que quizá lo más feo es que un país como Alemania se ha congelado a la hora de comprar vehículos eléctricos cuando se terminaron las ayudas. Y con los puntos de carga pasa algo parecido. Las ayudas no llegan, la burocracia hace que se pueda extender hasta 2 años la puesta en marcha de una red de recarga de alta velocidad, que podemos considerar entre 100 y 150 kilovatios de potencia en corriente continua, y vamos muy por detrás de los objetivos. Esta es la fotografía que tenemos a día de hoy en España, que puede sonar un poco decepcionante, pero vais a ver y vais a entender que no es así. Bueno, esta fotografía os la estoy poniendo porque os quiero contar un poco cuál es la clave, y aquí voy a dar algo que quizás es un poco provocador, pero quería compartirlo con vosotros. Y es la siguiente reflexión. Yo me estoy dando cuenta de una cosa, y lo he compartido con algún directivo, alto directivo de alguna compañía eléctrica, que no voy a decir quién es, pero que ha gastado muchas docenas de millones en puntos de cargas de coches eléctricos. Y la idea provocadora es la siguiente. Al final, los puntos de carga para coches eléctricos en carretera, en ruta, no van a ser tan importantes como nos pensamos hoy en día, ni tan diferenciales para que la gente se compre un coche eléctrico. Nos tenemos que quitar esa idea de la cabeza. No es tan importante que tengamos un sitio para recargar cada 2 kilómetros cuando nos vamos de viaje. Y los que aquí tengáis un coche eléctrico y estéis viajando lo sabéis perfectamente. Lo verdaderamente diferencial es poder cargar en casa. Y ahí es donde tenemos la gran dificultad y el gran tapón. Esta foto os la pongo porque esto fue la semana pasada. Cargué con un coche que carga ya a muy buena velocidad, y como podéis ver, pongo la foto de la izquierda porque en los datos de la aplicación no me salía, saqué 400 kilómetros con un coste de 55,77 euros, casi 56 euros. Si echamos la cuenta y lo dividimos por 4 para tener el coste por 100 kilómetros, pues nos sale más o menos que nos hemos gastado unos 14 euros a los 100 kilómetros, con un coche eléctrico bastante eficiente. Claro, si echas cuentas, ¿sale esto a cuenta para moverte de viaje? Me refiero en ahorro respecto a un automóvil de combustión. Pues no, no salen las cuentas. Pero es que estas cuentas no tienen que salir. El coche eléctrico no te va a ahorrar cuando te vayas de viaje con él. Esto no es lo importante. Lo importante es que tú tengas un sitio en casa donde cargar, que es el 90% o el 95% de las veces que vas a cargar tu coche a lo largo de su vida útil, y donde 100 kilómetros, en lugar de costarte 14 euros, te pueden costar 1,5 € con las cifras actuales, máximo 2. Y es lo que está pagando la gente hoy en día que puede cargar su coche en su casa. Y si alguno por aquí tiene esa experiencia y no es así, que me lo diga. Hace no tanto había gente que se podía permitir el lujo de cargar 100 kilómetros en su casa por menos de 1 euro. Es realmente ahí donde le sacamos el ahorro profundo al automóvil eléctrico. Y esto pasa unas cuantas veces a lo largo del año para la inmensa mayoría de la población que no hace más de 60, 70 kilómetros, el 50% en España, la media, y en Europa está menos de 40 kilómetros al día. Evidentemente, así no se cuenta exactamente lo que es la utilidad de un coche, porque los coches los tenemos por el por si acaso siempre. Y por si acaso queremos una plaza más, y por si acaso queremos un poco más de maletero, por si acaso queremos unos pocos más kilómetros de autonomía, para que esos 4 viajes largos que haga al año, pues me den el máximo de servicio. Pero en la práctica, un automóvil eléctrico, salvo que estés viajando constantemente, es tan utilizable y es tan agradablemente utilizable como un vehículo de combustión, y psicológicamente esto nos genera un sesgo muy grande. Por cierto, ese precio que yo he pagado es sin pagar una cuota fija mensual que muchas empresas de cargadores de coches eléctricos nos están cobrando hoy en día para reducirte la tarifa. Esos 56 euros se podían haber convertido en menos de 40 si yo pagara esa cuota mensual. Esto sería lo máximo que vas a pagar por ahí. Todavía se puede pagar un poco más. Estamos hablando de un cargador de 150 kilovatios, en el que, si no recuerdo mal, el coste estaba a 0,59 euros el kilovatio hora. Pero ¿cuál es el pensamiento provocador que yo os quería comentar? Que al final la red de recarga
en carretera no va a ser tan importante en el futuro. ¿Por qué? Porque como vamos tan lentos y como estas inversiones son tan difíciles de amortizar, el coche va a adelantar a la red de recarga. O lo que es lo mismo, mi teoría es que el automóvil eléctrico va a hacer que la red de recarga no sea tan importante. ¿Y eso por qué? Porque pasado mañana, y cuando digo pasado mañana hablo de entre 2030 y 2040, cuando la inmensa mayoría de los coches eléctricos tengan 700, 800, 1000 kilómetros de autonomía, que ya empiezan a tener, nadie va a tener necesidad de cargar su coche eléctrico a mitad de un viaje. La inmensa mayoría vais a poder hacer el viaje sin tener que parar a recargar vuestro coche eléctrico. Y lo vais a recargar en casa hasta vuestro punto de destino B, que es donde tiene que estar el cargador. Y entre medias, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que con los cargadores va a pasar como pasa con los peajes. El que se pueda pagar esto podrá ir con el pie un poquito más pesado e ir un poco más rápido y hacer un chute rápido de electricidad de conveniencia. Y el que no, pues irá a sus 110, 120 y se permitirá el lujo de no tener que detenerse para terminar su viaje. Así que, en definitiva, a la red de carga de alta velocidad, justamente yo no le espero un crecimiento más grande, porque lo que espero es que la batería de los coches eléctricos se abarate tanto en los próximos años que adelante por la derecha la velocidad del crecimiento de la red de recarga en corriente continua y de alta velocidad para viajar. Ese es el pensamiento provocador, y si alguno no está de acuerdo que me lo diga. Pero yo lo que estoy viviendo y asistiendo es a una nueva generación de coches que ya tienen baterías entre 90 y 110 kilovatios hora y que cuestan lo mismo que costaban los coches eléctricos con 50, 60 kilovatios hora hace 5 años. Eso es lo que estoy viviendo yo ahora mismo en la industria. De aquí otros 5 o 6 años, con la tecnología de baterías que tenemos hoy, con nuevas tecnologías que van a ser incipientes, como el estado sólido, irnos a entre 120 y 150 kilovatios hora de capacidad de batería ya no va a ser tan raro. Y con esas capacidades de batería, ya os digo yo, pues que vais a cargar el coche, pues en fin, a lo mejor 2 veces o 3 al mes si os movéis por ciudad, y cuando os vayáis de viaje os vais a poder permitir el lujo de no parar a cargar. Esa al menos es mi percepción y una visión de futuro que quería compartir con vosotros porque me parece muy potente. Eso no quita, por supuesto, que la red de recarga siga creciendo, y eso no quita, por supuesto, que tengamos problemas muy serios con el asunto de cargar en casa en España, que es uno de los temas que tenemos que resolver y tiene menos solución. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Ha habido marcas de coches que, empujadas por la administración, han tenido que acelerar la desaparición de las versiones térmicas porque les suponían multas por el hecho de pasar las emisiones de CO2. Y lo que les ha pasado, perdón aquí porque no se ven bien las letras, es que se han reducido las ventas dramáticamente. Estoy aquí poniendo una foto de un modelo que no es casual, que es la Citroën Berlingo, que es una institución en España que desapareció en versión térmica, y lo que le pasó a Citroën es que dejó de vender una puñetera Berlingo y 30.000 coches que se fueron por el sumidero. No se pueden permitir el lujo de dejar de vender una versión eléctrica en un coche que les da tanto beneficio. Solución en el año 24, volver a vender la versión térmica y seguir vendiendo la eléctrica, y que la gente decida qué es lo que necesita. Esto es lo que estamos viendo ahora mismo, un aterrizaje suave de cuáles eran las previsiones más optimistas. Y al mismo tiempo lo que estamos viendo también es que precisamente por las normativas de emisiones, aunque se han suavizado, los coches térmicos, en algunos casos, ya son de compra más caros antes de las ayudas que los coches eléctricos. El Volkswagen Tiguan, por ejemplo, tenemos la versión de acceso con la actual generación ya rozando los 40.000 euros, mientras que el ID4, el equivalente en Volkswagen, está claramente por debajo. Y eso sin contar todavía las ayudas del Estado. Así que, eso contando las ayudas del Estado, quiero decir. Así que esto está pasando también, que los coches eléctricos, respecto a sus hermanos de combustión, empiezan a ser cada vez más económicos. Lo vemos siempre como pasa en la industria del automóvil. Las innovaciones siempre en los coches más caros y luego van calando en el resto de la gama hasta que llegan a los coches más económicos. Porsche acaba de sacar ahora mismo el Macan, y el Macan eléctrico es más barato que el Macan de combustión. Maserati ha hecho algo parecido con coches de muy alto lujo todavía, pero esa es la tendencia que estamos viviendo. Y luego dejadme que os cuente también otra tendencia muy importante, que es la de los coches eléctricos baratos. Y aquí quiero bajar un poco, enfriar las expectativas.
Se habla del coche de los 20.000 euros con muchísimo hincapié y con muchísima pasión, y realmente un coche eléctrico de 20.000 euros va a suceder en los próximos años, 26, 27, Renault está trabajando en uno y Volkswagen está trabajando en uno también. Se iban a juntar para hacerlos conjuntamente y al final resulta que se han separado. Y no lo van a hacer conjuntamente ya, lo cual es una muy mala noticia, porque justamente el CEO de Renault, Luca Di Meo, que además es el presidente de la Asociación de Fabricantes de Coches en Europa, estaba pidiéndole a la industria que se crearan grandes polos en el que todas las marcas participaran conjuntamente para desarrollar tecnología y reducir costes. Es algo parecido a lo del consorcio Airbus. Hay un modelo de éxito en Europa. Una de las pocas cosas en Europa en la que somos líderes mundiales es que con Airbus nos hemos merendado a Boeing. Bueno, pues lo que pedía Luca Di Meo es trasladar este modelo de colaboración entre países de la Unión, como es Airbus, al mundo del automóvil. Bueno, la primera en la frente, no ha sucedido, no ha sido así. La cuestión es que un coche de 20.000 euros eléctrico no es ninguna revolución, porque todo depende del tamaño que tenga el coche. O sea, si al final por 20.000 euros nos van a dar un coche de 3,6 metros, pues estamos en la trampa de que no tenemos un coche ya que nos sirva para todo, ¿no? Que es lo que la gente, que solamente se puede permitir un único coche, puede pagar. Con lo cual, esto tampoco va a ser muy revolucionario ni nos tiene que despistar de qué es lo importante. Y luego, como os decía también, estos son los que tienen que tirar para reducir los costes, que son las empresas, las alquiladoras, los rentings. Estos negocios tienen que ser capaces de generar el suficiente negocio con los coches como para que la rueda se ponga en marcha, ¿no? Y esto no ha sucedido hasta la fecha. Así que esta es la foto, más o menos, que tenemos en una industria del automóvil que hasta la fecha había sido muy inmóvil. Teníamos un modelo lineal en el que el coche se fabricaba, se vendía en un concesionario, tenía garantía, luego se vendía de segunda mano y acababa en la chatarra. Y ahora este mercado ha cambiado completamente. Este es el modelo que teníamos antes en el ciclo de vida de un coche y este es el modelo al que vamos ahora, que es complicadísimo. En el que básicamente los fabricantes de automóviles consideran el coche como un bien que se tiene que amortizar muchas veces seguidas, el máximo de veces seguidas, y esto es una gran ayuda para el automóvil eléctrico y para su desarrollo. ¿Por qué? Porque un automóvil eléctrico tiene muchas menos piezas, es mucho menos complejo y al final de su vida útil, con un reacondicionamiento de muchas menos piezas y un cambio, si es necesario, de batería, puede volver otra vez a circular en el mercado. Y en eso están los fabricantes de automóviles también, trabajando en un modelo de economía circular en el que los coches vuelvan otra vez al mercado. Esto favorece el desarrollo del automóvil eléctrico y es una de las tendencias que vais a ver en los próximos años. De hecho, hay muchos fabricantes franceses, los fabricantes que penden de los grupos franceses, que ya están creando sus propias factorías para reutilizar coches. Y como en estas factorías se acaba el trabajo para fabricar coches, porque hace falta menos mano de obra, pues ahora se están reconvirtiendo en factorías de baterías o en factorías de reacondicionamiento de coches. Por ejemplo, Renault tiene un caso paradigmático. En España tenía una fábrica de cajas de cambios en Sevilla. Y esa fábrica de cajas de cambios, pues a lo mejor fabricaba 10, 12 referencias de cajas de cambios. Empieza a llegar la hibridación y los cambios de marcha tradicionales y sus componentes son sustituidos por máquinas eléctricas. Cada vez tenemos menos referencias y al final ya no solamente nos quedan 2 o 3. Y el siguiente paso ya es que una máquina eléctrica sea capaz de hacer con mucha eficiencia todo lo que hacía antiguamente una caja de cambios. Resumen, ya no es necesario tener una fábrica de caja de cambios. Bueno, pues la vamos a aprovechar para otras cosas, ¿no? En este caso, para reacondicionar coches. Muy bien. Este, para mí, es el gran reto y este es el gran punto en el que la electrificación, una vez que los coches en España tengan un precio realmente asequible, pueda cuajar y pueda desarrollarse a buena velocidad. ¿Qué soluciones tenemos para todas las personas que dejan su coche en la calle y que en el día a día no pueden cargarlo porque no tienen una plaza de garaje? Y aquí tenemos que ser muy creativos y yo también pues le propongo o reto a las mentes pensantes de las empresas que estáis aquí y que habéis organizado esta magnífica jornada, e igualmente también las autoridades locales, ver de qué manera personas que no tienen esa capacidad se pueden beneficiar de la utilización de un automóvil eléctrico. Evidentemente, una de ellas es el car sharing, que es no tener coche, es alquilarlo por horas para moverte por la ciudad, pero eso de que la gente no quiere tener coches no es tanto así, ¿no? El que puede tener un coche lo tiene normalmente. Y evidentemente también no es necesario, y este es otro tabú, otra idea que no tiene sentido, no es necesario cargar los coches todos los días. De hecho, yo en Madrid me muevo con un Smart eléctrico y no tengo plaza de garaje para cargar, o no la tenía hasta hace poco, y además, como me gusta complicarme la vida, no solamente me muevo con un coche eléctrico sin plaza de garaje para cargarlo, sino que además solamente carga en corriente alterna.
y tengo un problema muy gordo, que es que Madrid está lleno de vehículos de car sharing. En todo lo que es la Europa, la gran Europa, si nos vamos hasta Rusia, Madrid es la segunda ciudad de toda la gran Europa que tiene más vehículos de car sharing. Es un exitazo total. Solamente Moscú, si no me equivoco, tiene más coches de car sharing. Y eléctricos Madrid tiene mucho. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todos los puntos de carga públicos, como los coches con corriente alterna, los cargadores de corriente alterna son más baratos, están ocupados por los coches de car sharing, ¿no? Y es verdaderamente un problema. Pero esto es anecdótico. Quiero decir que realmente se puede. Y no estamos hablando de Madrid en este caso, ni todo el mundo vive en Madrid. Así que, bueno, pues para mí esta es la gran cuestión. España es un país que vive en vertical, tenemos una estructura soviética a nivel social, esto no lo cuenta nadie, o sea, nosotros crecimos en vertical, lo cual tiene muy buenas ventajas a nivel de eficiencia, de ciertas economías, y muchas desventajas, pues de cara a que todo el mundo tenga sus placas en su casa. De eso van las ponencias que hay en esta jornada, de cómo podemos suplir eso, que se puede. E igualmente también pues tenemos la desventaja de que trasladar esto a las calles requiere mucha imaginación y mucha iniciativa, porque vivir en horizontal, como viven los estadounidenses o los ingleses, donde el 80% de la gente vive en una casa, simplifica mucho las cosas, ¿no? Así que, desde luego, si no hay esas iniciativas, nuestra velocidad, nuestro ritmo va a ser más lento. Bueno, ya hemos visto con el ejemplo de Portugal que no es imposible ni es imprescindible que en cada punto de aparcamiento haya un punto de carga para un coche eléctrico. Esta fotografía la pongo siempre y siempre me gusta ponerla porque yo le doy muchas charlas a los talleres mecánicos. Entonces, cada taller mecánico podría ser un punto de carga para coches eléctricos. Los talleres mecánicos tienen una buena potencia contratada porque necesitan un compresor, un elevador, y prácticamente nunca están utilizando esa potencia, salvo en momentos muy puntuales. Yo se lo digo siempre a los mecánicos cuando llego a este punto, le digo, ¿cuántos de vosotros os ganáis la vida arreglando coches eléctricos? 500 personas, nadie levanta la mano. Y entonces les digo, ¿sabéis que podríais ganaros la vida o mejor si tuvierais un punto de carga de coches eléctricos? ¿Cómo? Pues es muy sencillo. Tienes la potencia, tienes la instalación, pones un cargador e inmediatamente te vas a las aplicaciones y pones que Talleres Sport 26 de Segovia tiene un punto de carga, aunque sea de corriente alterna, me da igual, un punto de carga no muy potente, y apareces en el ecosistema del coche eléctrico. Y algún día alguien que calculó mal, alguien que tuvo un problema, alguien que ha ido a otro sitio, va a acabar en tu taller y va a cargar su coche eléctrico gracias a Talleres Sport de Segovia. Y esa persona agradecidísima se va a ir a internet a decir, Talleres Sport son cojonudos, me han permitido cargar, me han permitido seguir mi viaje, además me han revisado esto y lo otro, y un servicio fantástico. Ya tienes marketing y publicidad gratuita simplemente por tener un punto de carga en tu taller, aunque no te vayas a ganar la vida con ello. Y quizá pasado mañana algún vecino cargando su coche, ¿por qué no? Así que imaginación, sin duda. Y luego hay un fenómeno que, aunque parezca mentira, yo siempre aposté por esto y algunos decían que no tenía razón y bueno, pues tenía razón. Esto es un Mercedes GLE que hace poco estuve utilizando, es un monstruo de coche, y es el asunto de que algunos daban por muerta la tecnología híbrida enchufable. Y la tecnología híbrida enchufable realmente no es un paso atrás hacia la electrificación, sino que en el futuro otra tendencia, bajo mi punto de vista, es que va a ser una tendencia a favor del coche eléctrico. ¿Por qué os pongo la foto de este coche? ¿Cuánto creéis que dentro de lo que vende Mercedes-Benz en España de este modelo es electrificado y cuánto no? A ver, la opción número 1, no sé si me entendéis, ¿no? Imaginad que se vende una versión de gasolina, una versión diésel y una versión electrificada. ¿Cuántos creéis que la versión electrificada se vende en un 5% del total de las ventas? A ver, levantad la mano. 0. ¿Cuántos creen que el 60% de las ventas de este coche van con enchufe? un par de valientes. ¿Cuánto es el 15%? Venga. Bueno, aquí ya hay unos cuantos más. ¿Y cuántos creen que el 25%? Está la cosa, el 25% yo creo que es el que gana y después el 15%. Bueno, pues la respuesta correcta es el 60%. El 60% de las personas que compran este coche ya tienen enchufe. ¿Por qué? Porque muchas marcas en estos modelos ya han retirado el diésel. Ya no hay diésel. O te compras la versión de gasolina con muchos caballos o te compras la versión electrificada que todavía tiene más caballos, porque tienes el motor de combustión y la máquina eléctrica. Y las personas que compran estos coches se lo pueden permitir, y lo que no se pueden permitir las marcas de coches es en toda su gama tener oferta de diésel, tener oferta de gasolina, tener oferta de híbrido, tener oferta de eléctrico. Así que van descartando y se van cargando. ¿Y con qué se están quedando? Con el enchufe, que es lo que te da menores emisiones de CO2 y te permite escalar en la producción de baterías y de motores eléctricos. Y esto les permite a ellos, vendiendo estos coches, poder hacer baterías y poder hacer motores eléctricos y sistemas eléctricos mucho más baratos. O sea que va a favor. Pero es que todavía hay un punto más llamativo que va a favor, que son los FEV más 90. ¿Qué significa esto?
Os he puesto un ejemplo que es un preludio de lo que viene en la última parte de la presentación. Os he puesto un coche justamente de una marca que se acaba de marchar de Europa, que es GWM. Pero este coche le hacía temblar a las piernas a Mercedes-Benz precisamente. Esto es un Way 05, que aunque tiene un nombre un poco curioso, es un SUV de gran tamaño, híbrido enchufable, que tiene una autonomía eléctrica de aproximadamente 140 kilómetros, con una batería de 40 kilovatios hora de capacidad. Y esto es lo que está viniendo en los próximos años. Coches híbridos enchufables con una autonomía eléctrica de más de 90 kilómetros. ¿Y esto qué significa? Pues significa que una persona que utilice bien estos coches, el 90 y muchos % de su día a día se va a mover en modo eléctrico, como si fuera un coche eléctrico. Y cuando viaje va a poder encender su motor de combustión interna y no depender de una red de recarga. Pero es que estos coches legalmente, si pasan de los 90 kilómetros de autonomía eléctrica, tienen derecho a ayudas idénticas a las de los coches eléctricos. Son legalmente considerados coches eléctricos, con lo cual se convierten en coches muy interesantes. Y ojo, que no estamos hablando solamente de coches muy caros. Todos los vehículos que está sacando el grupo Volkswagen en el año 24-25 híbridos enchufables tienen más de 100 kilómetros de autonomía, y nos vamos a hartar de ver esta generación de coches con más de 100 kilómetros de autonomía. ¿Qué es lo que tienen que velar las autoridades en el futuro? Para que estos coches se recarguen y no se haga como hasta la fecha se ha hecho, que muchas personas se lo han comprado simplemente para comprar una etiqueta y no porque tuvieran intención de enchufarlos, ¿no? Eso también ha pasado y es totalmente cierto y hay que decirlo. Bueno, llegados a este punto, otra cosa importante que os quería comentar es que si en España no hay más coches eléctricos precisamente o enchufables, es por el Estado y por las ayudas. Nuestro país tiene un sistema absolutamente demencial, en el que tú te compras un vehículo eléctrico con unas ayudas tremendas, pero resulta que luego tienes que hacer unos papeleos muy grandes, las ayudas no están disponibles cuando estás en el concesionario y firmas el contrato de la compra, y ahí es donde hay un punto en el que muchísimas ventas de coches eléctricos se van por el sumidero. Porque a algunas personas les cuesta 1 año o 2 que las ayudas se las den, entre medias tienen problemas, y eso desincentiva completamente a la gente de comprarse un automóvil eléctrico. Pero no solamente eso, es más grave. Los coches tienen un coste de oportunidad muy alto, lo que os decía antes del coche de los 20.000 euros. Que sí, que tú te gastas 20.000 euros en un coche eléctrico pequeño y durante su vida útil te puedes ahorrar un montón de dinero y que al final te salga las cuentas. Pero tienes que tener los 20.000 euros para pagarlo, porque la ayuda no te la van a dar cuando compras el coche. Hasta hace 4 días, además, tenías que declararlo en el IRPF y te cobraban unos impuestos por esa ayuda que habías recibido, que ahora se ha compensado con una nueva norma que ha eliminado eso. Pero en definitiva, en un país como Francia, en un país como Portugal, tú vas, firmas tu contrato y te dan tu ayuda y te lo descuentan del precio del coche. Y ya está. Y en nuestro país no somos capaces de hacer eso. ¿Por qué? Pues eso lo tendría que explicar precisamente quien ha montado este sistema de ayudas tan demencial. Bueno, los coches eléctricos cargan con algunas cosas también que son pues lógicas de la bisoñez de las tecnologías. Normalmente los coches eléctricos las marcas aprovechan para meterles todas las últimas tecnologías, todos los últimos sistemas, y aunque son productos muy fiables, verdaderamente hay una parte de culpabilidad también en las marcas de automóviles por el hecho de que sus servicios de postventa no están suficientemente bien preparados. Lo sé porque lo vivo en el día a día. Sus servicios de recambios no están lo suficientemente bien dimensionados, y muchos de los coches que tienen los fallos en los coches eléctricos son fallos de software, son fallos de conectividad que generan mala impresión a veces en sus usuarios. Y eso también es una cosa que solamente se puede curar con el tiempo y que está en proceso de curarse. Bueno, y para la última parte de la presentación, y espero colmar vuestras expectativas, y si hay algún punto que creáis que no he tratado, por favor preguntádmelo, que para eso vamos a dejar un tiempo ancho, porque estoy seguro que os vais a animar a preguntar muchas cosas. Quería hablaros un poquito de qué es lo que pasa con China, porque esto verdaderamente sí que es algo revolucionario y es algo verdaderamente cambiante. O sea, esto sí que es, no sé cómo decirlo, no quiero ser grandilocuente, pero es un cambio de eje gravitacional en la industria del automóvil, ¿no? Todos conduciremos un coche chino, o por lo menos una tecnología china en el futuro, y alguno de nosotros ya lo estamos haciendo y no lo sabemos. Esto lo pongo siempre como anécdota. Esto creo, si no recuerdo mal, yo siempre estoy viajando a Alemania. Cada vez viajo menos a Alemania y cada vez me toca viajar más a China, lo cual es una muy mala noticia. Ya me gustaría a mí que fuera una buena noticia. Muy mala noticia para mi salud, porque ahora tenemos todas las marcas de coches tradicionales y ahora además tenemos que atender todo lo que presentan los chinos. Y eso implica que cada 2 por 3 tenemos que irnos a China de viaje, que no es ir a Frankfurt, ni es ir a Múnich, ni es ir a París. No es lo mismo. Y además ahora, no sé si sabéis que no nos dejan atravesar Rusia, hay que rodearla, ¿no? Con lo cual, si no viajas en una compañía aérea china, pues súmale entre 2 y 3 horas más de viaje. Bueno,
Esto sí que es un viaje a Alemania, y en un viaje a Alemania me encontré con este gigantesco cartel de Audi en el que estaban proponiendo y anunciando un coche que es muy divertido, porque como Audi no tiene nada interesante que contarle al mundo, porque tienen un montón de problemas y se han quedado atrás con la electrificación, cosas del grupo Volkswagen, pues te ponen un cartelazo ahí diciendo vamos a tener esto, estamos preparados para el futuro, pero realmente no lo tienen. Y si vas ampliando un poco la foto y miras ahí en esa flechita un cochecillo que asoma, pues resulta que lo que había expuesto en la casa de Audi, que hay un Audi House, hay un Audi Forum en ese lugar, era una exposición de una marca china que no habéis oído hablar en la vida, que se llama Jifi, que tiene estos pedazos de coches que parecen salidos de una película de ciencia ficción y están allí expuestos para que quien quiera lo pueda mirar y se pueda llevar uno si quiere y comprárselo, ¿no? Y esto es el mismo corazón de la industria del automóvil europeo. En China, los automóviles más avanzados, los automóviles tecnológicamente más punteros, fabricados por las empresas más punteras, están por delante de los estadounidenses y de los europeos, claramente. No os cuento ya a nivel de baterías, de control de la cadena de suministro, un larguísimo etcétera. Os estoy hablando más ya de software y otras muchas cosas. China apostó por el coche eléctrico en el año 2007, 2008, con idea de limpiar de contaminación sus ciudades, no de salvar el planeta, sino de que en sus ciudades la gente pudiera salir a trabajar, porque en sitios como Shanghái hay 40, 50, 60 días al año que la gente ni podía salir a su casa porque había una alerta por polución, y con esto lo han resuelto. Y esto, por cierto, me da pie a comentar una cosa que se ha dicho en la introducción, que es que estamos todo el día pensando en el coche eléctrico, hablando del coche eléctrico, etcétera. Los patinetes y los scooters eléctricos han reducido más el consumo de petróleo a nivel mundial que los automóviles. Y eso es por China, donde antes todo el mundo se movía con una bicicleta. Ahora, si vais a China, hay mucho tráfico rodado, mucho tráfico de coches, pero la inmensa mayoría de la población ha sustituido la bicicleta por un scooter eléctrico. Y eso a millones y a paladas de millones de personas. Y ahora están con los eléctricos también, con unas cifras de ventas de coches enchufables que están ya en el 40%. Así que China es un oasis. Yo en los últimos meses he tenido ocasión de verme con algunos de los máximos mandatarios chinos y con algunos de los máximos mandatarios de la industria del automóvil en Japón, y solamente Japón tiene una hoja de ruta particular por las características del país. Japón es el último estado, digamos, que se resiste a que el motor de combustión desaparezca de sus motores, pero ahora siempre con hidrógeno, con propuestas como la pila de hidrógeno, que no deja de ser un vehículo que se propulsa de una manera eléctrica. Allá donde hay un coche de pila de hidrógeno hace falta un motor eléctrico y hace falta una batería. O sea que al final un coche de pila de hidrógeno no deja de llevar su generador de energía en el interior del coche, pero es un coche eléctrico más. Esto tiene que ver con temas, digamos, estratégicos y políticos, y no me quiero extender mucho con eso, pero también lo quería subrayar, porque en el futuro, además, yo pienso que el motor de combustión interna no va a desaparecer, sino que se va a reconvertir, y aquí las energías renovables y las energías limpias tienen muchísimo que decir. Esto es lo que un buen amigo llama el reloj de Cuco, que son todas las piezas de un motor de combustión interna, y si nos pusiéramos a mirar por ahí, pues encontraríamos entre 2 y 3 de esos componentes todo lo que hace falta para mover un coche eléctrico, ¿no?, a nivel de piezas. Pero lo cierto es que en el futuro los combustibles renovables, los combustibles sintéticos, junto con baterías y con motores eléctricos, van a poder hacer que esos híbridos enchufables tengan una huella de carbono muy parecida a los automóviles eléctricos. Y eso va a ser gracias, en buena parte, de nuevo, a las energías renovables y a la electrificación de la producción de energía. Eso es lo que yo considero que va a pasar con la vista puesta ya con las luces largas en el año 35. Todo esto se va a ir matizando poco a poco, pero yo considero que esto va a formar parte también de las soluciones que van a venir en el futuro. Bueno, y por último, volviendo al asunto chino, simplemente os quería decir que es un país que no da puntada sin hilo, como bien sabéis. No hace falta que yo os convenza de lo que está ocurriendo en China. Si alguien no lo sabe, lo que está ocurriendo en la década de los 20, en el siglo XXI en China, es lo mismo que ocurrió en la década de los 20, en el siglo XX en los Estados Unidos de América, ¿no? Todos más o menos han oído hablar ya, aunque queda muy lejos eso, de los felices 20, de los locos 20, donde un país entró en la economía de consumo, en el fordismo, en la producción en cadena en masa. China está en una revolución igual, pero una revolución tecnológica digital. Y justamente los chinos no tienen complejos a la hora de desarrollar motores de combustión interna. Para los chinos lo importante es que el coche tenga motor eléctrico y tenga baterías. Ellos le llaman coches de nueva energía, y si tiene enchufe les vale.
A ellos les da igual que sea eléctrico o que sea híbrido enchufable. Lo importante es que sea un coche de nueva energía. Y con eso las ventas de automóviles en China han ido creciendo, como os digo, hasta prácticamente el 40% en el año 23 de coches enchufables. Y no solo eso, sino que China ya es la primera potencia mundial en exportación de automóviles. Es decir, China es el mercado donde más coches se fabrican del mundo y donde más se venden, y también donde más se venden fuera, a pesar de que todavía venden muy poco fuera. Y por eso nosotros ahora les queremos poner aranceles y les queremos poner una barrera para que no arrasen con una industria nuestra que tiene unos costes mucho más altos y que son bastante más ineficientes en lo que se refiere a electrificación. Estas son las cifras de exportación de automóviles de China comparada con Europa, y lo que ha pasado en el último 23-24 es que ha habido un sorpaso. China ya exporta a Europa más coches eléctricos que Europa se los vende a China. Aquí hay un fenómeno muy interesante que supongo que conocéis, que es que durante muchos años, durante 3 décadas, los europeos hemos ganado una millonada vendiendo coches en China. Pero China nos obligaba siempre a tener un socio local. Si no tienes un socio local en China, no puedes producir. ¿Qué es lo que han hecho los europeos? Pues poner allí sus fábricas con su socio chino, con lo cual las exportaciones de Europa a China no eran muchas, solamente los coches de más alto lujo y alto nivel, que no daba para plantar una fábrica en China. Con lo cual no exportamos tanto en China, porque tenemos las fábricas allí con los socios chinos, a los que les hemos enseñado la excelencia a la hora de fabricar coches. Ahora los chinos son mejores que nosotros en baterías, controlan la cadena de suministro, son mejores que nosotros en electrificación, y ya no os cuento a nivel de desarrollo de software, ya no os cuento a nivel de conectividad. Con lo cual, si el gran valor que teníamos en Europa, que es la ingeniería de automoción y el motor térmico, ya no son tan importantes en esta nueva generación de coches, se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora es China la que va a controlar el mercado mundial del automóvil. Bueno, una característica más de China muy potente que no había sucedido hasta la fecha, dos más bien, es que los europeos todavía nos queda dinero, lo que estamos haciendo ahora es ir a China a comprar plataformas y a comprar tecnología. Es muy impactante que marcas del grupo Volkswagen como Audi estén llegando a acuerdos con fabricantes chinos para acelerar su proceso de automóviles eléctricos. Es el caso de este vehículo eléctrico, que es un L7 IM, Intelligent Mobility, que pertenece al grupo SAIC chino y que va a formar parte de la futura oferta de Audi. O, por ejemplo, un Xpeng, una marca nueva. Dentro de nada vamos a tener de 12 a 15 marcas chinas. Aquí tenemos la exposición de una que acaba de aterrizar aquí fuera, Skywell. Esto va a ser lo normal. Haya o no aranceles. Plantarán fábricas aquí también a medida que el mercado vaya creciendo. Bueno, pues ahora los europeos somos los que les estamos comprando tecnologías a ellos mientras tenemos dinero, ¿no? Y Carlos Tavares, que precisamente es el capo de Stellantis y que ha sido el que más ha criticado la industria del automóvil chino, al final ha acabado también comprando acciones de un fabricante chino y nos va a empezar a vender producto chino a través de la red de distribución de Stellantis. En este caso, Leap Motor. Van a empezar con coches baratos, con coches económicos, los que más nos cuesta a nosotros producir, pero poco a poco irán introduciendo la gama de Leap. No os penséis que solamente tienen coches barateros, sino que nos venden subs y vehículos perfectamente homologables y no mejores a los que vendemos aquí en Europa. Así que este es un último punto, el punto de destino de este viaje, en el que la industria del automóvil se ha reconvertido a un modelo electrificado y donde la tecnología de China va a dominar probablemente el mercado en una guerra comercial de consecuencias absolutamente impredecibles. No sé si sabéis que Estados Unidos ha decidido ponernos aranceles del 100% a los coches chinos, a las baterías chinas. Ha habido un nuevo paquete de aranceles y de recargos a productos chinos estratégicos, desde placas solares hasta automóviles eléctricos. Y ojo, que esto no lo ha hecho Donald Trump, que lo ha hecho Joe Biden. O sea, Trump dijo que lo iba a hacer y Biden lo ha hecho, pero multiplicado por 2. Con lo cual hay una guerra comercial, hay un choque tremendo. Y Europa tímidamente le quiere poner también trabas al automóvil eléctrico chino, pero tenemos un problema muy grande, que es que China no la puede devolver mucho más fuerte. Estados Unidos es mucho más autárquico, es mucho más energéticamente poderoso y se puede permitir el lujo de hacer ese órdago con China. Nosotros no, nos pueden hacer mucho más daño de vuelta. Y de hecho hoy, según venía para acá, había aparecido la noticia de que China está intentando que España sea el mediador para intentar convencer a la Unión Europea para que no se pongan aranceles a los coches chinos. ¿Y por qué España? Bueno, porque España es el laboratorio del automóvil eléctrico chino. Somos el país que tiene menor fidelidad a las marcas. Se considera un país que la gente compra alegremente otro tipo de productos. Tanto el producto japonés como el producto coreano ha tenido muchísimo éxito en el pasado en nuestro país y ahora los chinos quieren replicar la operación. Y además nos han plantado una fábrica en Barcelona con las marcas del grupo Chery y lógicamente tienen fuerza para presionar a España para que a su vez España presione a la UE y no se le planten
un aumento de aranceles a los automóviles chinos. Por cierto, para que tengáis una correlación, China grava con un 25% a los coches europeos que van de Europa hacia China, mientras que Europa ahora actualmente está gravando en un 10-11% a los coches que vienen de China acá. Y lo que pretende Europa más o menos es duplicar los aranceles hasta el 20%. Ese es el plan. La excusa que las marcas chinas están profundamente vitaminadas con dinero del Estado chino, que es totalmente cierto, están subvencionadas y con lo cual se considera que están haciendo una competencia desleal, que es algo bastante ridículo porque en Europa no paramos de gastar millones para que las fábricas de coches se queden aquí, ¿no? Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Pero bueno, ese es el terreno de juego y en toda esta ecuación hay un elemento último muy importante, que es que precisamente a los alemanes, que son realmente los que mandan junto con los franceses, no les interesa para nada que gravemos a los coches chinos, porque entonces ¿qué pasa con los Mercedes, con los Audis y con los Porsches y los BMWs? Que es el gran valor que tienen los alemanes y lo que le mandan allí a los chinos. Pues ese es el gran problema que tenemos. Y ese problema se está agudizando, porque los chinos siguen comprando esas marcas premium europeas en motor de combustión. Pero si vamos a coches eléctricos, los chinos ya saben que sus coches son mejores. Y no compran coches eléctricos europeos, compran coches eléctricos chinos, algo que hasta la fecha no había pasado nunca. Y cuando te vas a la lista de los coches más vendidos en China, de nueva energía hablo, pues es todo monocolor. Todos son marcas chinas. BYD es la marca number one. Un día, si queréis, podemos hablar de BYD. Y aparece ahí el Tesla Model Y, que está por todas partes, pero en el top 20 solamente está Tesla con un modelo. Y si pasamos a la segunda página, veréis que absolutamente todos los modelos son igualmente chinos, salvo el Volkswagen ID3, que por cierto es un coche que en China lo fabrica su socio chino, que es SAIC, y por lo tanto tiene unas características y una fabricación 100% china, aunque lleve el logo de Volkswagen. Así que a los alemanes no les interesa que se grave, aunque parezca contradictorio, los coches chinos, porque ellos ya tienen sus fábricas allí con sus socios y luego los coches que venden de Alemania a China son los coches de lujo, que si les dejan un arancel de vuelta a los chinos muy fuerte, les fastidian completamente, porque esos coches se venden en Estados Unidos y se venden en China y en otros países asiáticos. Es una competición muy desequilibrada y veremos definitivamente qué es lo que ocurre. Así que la idea era hablar de tendencias del automóvil, y hablando de tendencias, pues quien más que menos habrá oído hablar del coche de Xiaomi, que es un coche increíble, que han desarrollado en 1000 días. Si alguien tiene intención o interés por ahí, que vea la fábrica de Xiaomi, donde no hay ningún humano, aunque haya humanos trabajando. Es un mensaje al mundo de decir: los chinos somos superiores a Tesla, estamos preparados incluso para fabricar coches sin intervención de seres humanos. Y no tienen ninguna vergüenza a la hora de copiar lo que haga falta. Ellos cogen lo mejor del diseño, pues cogemos el frontal del McLaren 720 y lo fusilamos, cogemos el lateral del Porsche Taycan y lo fusilamos, y ya tenemos nuestro coche molón. Y cogemos todas las características de los mejores coches eléctricos que ha hecho Occidente y nosotros las mejoramos. Eso es lo que ha hecho Xiaomi, y lo más increíble es que lo ha hecho en 3 años. Algo absolutamente demencial. Y luego gigantes como BYD, que verdaderamente de aquí a unos años, acordaos de esta frase, pero igual que hoy tenéis en mente que Volkswagen es como el capo de la industria del automóvil, de aquí a unos años BYD será el Volkswagen chino de la industria del automóvil. En China ya lo es, pronto lo será en el mundo. Así que, querida familia, una última reflexión, ya paro y empezamos con las preguntas. Cuando nosotros pensamos en el futuro, los humanos somos una basura proyectando hacia el futuro y haciendo predicciones. Ni siquiera el mismísimo Elon Musk es capaz de hacer predicciones y se equivoca constantemente con las ventas de sus coches, con sus robotaxis y sus autopilots. Y cuando pensamos normalmente en el futuro solemos pensar en una línea recta, en un crecimiento lineal. Y la realidad está llena de curvas, de subidas, de bajadas, de irregularidades, pero al final efectivamente esas curvas de subidas y bajadas pueden acabar dibujando una recta. Y esto es a lo que vamos hacia la electrificación, con velocidades moduladas y con altos y bajos, y con correcciones. El mercado del automóvil eléctrico es imparable, va a seguir creciendo en los próximos años, pero habrá momentos mejores y peores. Ahora estamos en una fase un poco de ralentización. Año 26-27 llegará nueva oferta, llegarán modelos mucho más baratos, y esto se continuará creciendo con todos estos matices y explicaciones que os he dado durante toda la presentación. Así que eso también me gustaría dejarlo subrayado, porque siempre tendemos a estar secuestrados por el cortoplacismo y por un pensamiento lineal del desarrollo del futuro que no tiene nada que ver con la impresionantemente compleja que es la realidad, y que ninguno de nosotros de momento somos capaces de asir, de determinar, ¿no? Muchas gracias. Gracias.